Que Dios les bendiga a todos mis queridísimos hermanos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos en este lunes 10 de abril de 2023. Estamos hoy muy contentos, mis hermanos. Estoy muy contento, primero que nada porque, bueno, celebramos Semana Santa la semana pasada, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Nosotros lo hicimos durante todo el mes, estudiando las 7 frases que Jesús dijo desde la cruz con nuestra serie de Regreso a la Cruz. Espero que todos hayan sido muy bendecidos con esa serie, pues que nos hizo profundizar en el sacrificio de nuestro Señor y lo que eso significa, su muerte en la cruz. Y este fin de semana celebramos muchísimo con la resurrección de nuestro Señor Jesús, con música, con conciertos, con cantos, con alabanzas, con coros, con actuaciones, con predicaciones y hasta con comida, porque así somos nosotros. Y muy bendecidos, la verdad es que en nuestras iglesias pues fue de muchísima bendición recordar lo más importante que ha pasado en la historia de la humanidad, el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor, que no se quedó en la cruz, sino que vive para siempre y Él reina. Y eso hacemos cada año, cada Semana Santa. Y ahora el año sigue, mis queridos hermanos, y estoy muy contento porque hoy iniciamos una nueva serie de devocionales que se va a llamar Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y es una serie de devocionales que va a estar basada en la vida de un personaje bíblico que se llamó Josué. Josué es un personaje bíblico que también tiene su libro en la Biblia, hay un libro que se llama Josué. Vamos a estar estudiando toda su vida y encontrando enseñanzas para nosotros. El devocional de hoy es el primero de esta serie, Esfuérzate y sé valiente, y se titula El plan de Dios. Este es el día 1. Y miren, hermanos, yo creo que la vida de Josué es muy pertinente para estudiar del día de hoy para todos nosotros. Les voy a explicar una de las muchas razones, o varias de las muchas razones, porque Josué es un personaje que Dios utilizó para conquistar la tierra prometida. Y Dios lo animó, lo desafió a esforzarse y a ser valiente para aceptar, para recibir el plan que Dios le había dado a su vida. Y yo sé que eso es muy pertinente para tu vida, muy relevante para tu vida y para mi vida, porque también Dios te ha dado una misión, mi hermano. Esto es un hecho. Dios también quiere hacer algo contigo. Hay cosas que Dios quiere conquistar y te quiere usar para conquistar esas cosas en tu vida, en tu trabajo, en tu proyecto de vida, en tu familia, en tu corazón, en tu mente, en tu vida cristiana, en tu vida laboral, en tu vida como ser humano en esta vida. Dios quiere usarte. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene una misión para ti. Y en esta serie de devocionales vamos a ser animados por Dios, pero también desafiados. Animados a que seamos valientes porque Él está con nosotros, a que confiemos en que Él está de nuestro lado, pero también desafiados a ser valientes, a ser de esos que se avientan por el propósito de Dios para su vida. Yo creo que va a ser de mucha bendición para todos. Vamos a estar estudiando esta porción de la Biblia, la vida de Josué, y recibiendo enseñanzas, aplicaciones prácticas para nuestro diario vivir que vienen de la palabra de Dios. Los invito a acompañarnos. Juntos vamos a estudiar la palabra de Dios y estudiar la vida de Josué durante varias semanas. Vamos a comenzar el día de hoy, no sin antes orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos celebrar tu, tu obra maravillosa en Cristo Jesús, cómo murió en la cruz del Calvario, cómo se entregó por nuestros pecados, cómo resucitó con poder al tercer día y cómo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Permítenos, Dios mío, no dejar de celebrar eso, no dejar de recordar eso, vivir por eso todos los días de nuestra vida. Y ahora, Señor, te pedimos que nos hables en esta nueva serie, que seas tú el que la dirija, Dios, de principio a fin. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, mis queridos, mis amados hermanos. Vamos a comenzar el día de hoy leyendo la primera vez que aparece el personaje Josué en la palabra de Dios. Y ya les digo que Josué tiene un libro de la Biblia, hay un libro de la Biblia que se llama Josué, y por supuesto que la vamos a estudiar, pero no comienza ahí la historia de Josué, porque Josué lo vamos a ver en varios momentos antes de que lleguemos a su libro. Así es que va a ser muy bonito ver todo el desarrollo de Josué como líder. Y para los que no saben quién es Josué, les digo así muy rápido y después lo vamos a ir descubriendo día tras día. Pero Josué, nada más y nada menos que es el sucesor de Moisés. Moisés fue un gran personaje en la Biblia que Dios usó para sacar al pueblo de Egipto y bueno, fue un personaje importantísimo porque Dios lo usó cuando abrió el Mar Rojo, cuando mandó las plagas, cuando cruzaron por el desierto, cuando cruzaron el mar en seco y estuvieron en el desierto y recibieron los 10 mandamientos y la palabra de Dios. Ese es Moisés. Y Moisés fue el que los llevó a la tierra prometida después de andar 40 años en el desierto, lo cual es
pues un momento muy importante de la historia del pueblo de Dios. Sin embargo, mis queridos hermanos, resulta que cuando muere Moisés, pues hay un sucesor, la historia sigue, y ese sucesor es precisamente Josué, y de él vamos a hablar en esta serie de devocionales, y yo sé que va a ser de mucha bendición. Vamos a la primera vez que aparece Josué. Esto es en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 8 al 13, dice así la palabra de Dios. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. Y seguiremos leyendo el día de mañana, pero por lo pronto nos quedamos a la primera mención de Josué en toda la Biblia, mis queridos hermanos. Esta es la primera vez que se nos menciona acerca de Josué y se nos plantea a Josué como un hombre de guerra. Es el que Moisés escoge para que sea el que va a dirigir a el pueblo de Dios en la guerra, lo cual era una tarea muy especial porque Israel viene de ser esclavo. El pueblo de Dios viene de ser esclavo en Egipto. Eran esclavos allá en Egipto, son liberados y es un pueblo que no sabe nada, o sea, está apenas formándose. Y a Moisés le toca la dificilísima tarea de ser el líder de este pueblo, pero a Josué también le va a tocar una dificilísima tarea, la de ser el líder militar de un pueblo que no sabe pelear, que no tienen armas, que no tienen espadas, que no tienen entrenamiento militar. Y el general de este ejército le va a tocar ser Josué. Así es que va a ser una prueba muy difícil, mis queridos hermanos, pero Dios está con él. Por eso esta serie de devocionales se llama Esfuérzate y sé valiente. Ahora déjenme plantearles el contexto de esta historia, porque quiero dar enseñanzas que vienen de la palabra de Dios, pero para entender las enseñanzas que vienen de la palabra de Dios necesitamos entender el contexto. Miren, el pueblo de Dios viene de la esclavitud, vienen saliendo de Egipto y Dios los trae por el desierto con mucho cuidado. Dios les pone una columna de fuego en las noches para que les alumbre el camino. O sea, en ese entonces no había alumbrado público, pues Dios les pone alumbrado una lamparita para que sepan por dónde van. En el día, para que no les queme el sol, que el sol del desierto es muy potente, Dios les pone una nube de humo para que les cubra del sol. Dios los trae por el desierto, abre el mar, abre las aguas del mar para que crucen por el desierto. Dios les da maná, el maná era el pan del cielo, una especie de, dicen que es un fenómeno físico, una cuestión que tiene explicación científica, pero es milagro de Dios. O sea, una cosa no niega la otra, no sé si tenga explicación científica o no, no me importa en este momento. El punto es que el pueblo entendió que era milagro de Dios, como con ustedes y yo. A veces Dios nos bendice con milagros, a veces nos bendice con cosas naturales y sigue siendo bendición de Dios, todo viene de Dios. Y el pueblo comió pan, comió codornices, Dios les dio agua por el desierto, vienen bendecidos por Dios. Pero resulta que cuando se están acercando a la tierra prometida, algunos pueblos comienzan a tenerles miedo, porque dicen, Dios los sacó de Egipto, Dios los cuidó por el desierto, van a venir a matarnos. Entonces hay pueblos que se les enfrentan, uno de estos pueblos es Amalec. Amalec se enfrenta al plan de Dios, se opone al plan de Dios, ¿no? Se opone al plan de Dios, Amalec. Dicen, estos son el pueblo de Dios, Dios los está cuidando, vamos a hacerles frente para que no nos maten. Lo cual es interesantísimo porque, ¿sabes que Amalec es un pueblo que desciende de Esaú? Los que saben historia bíblica saben que Esaú era el hermano de Jacob, Israel. O sea, estos dos hermanos fueron algo así como los padres de dos pueblos que se separaron y se hicieron pueblos enteros. Y aquí Amalec está enfrentándose al que era su hermano, lo cual es triste, porque eran hermanos en algún punto de la historia y ahora son pueblos enemigos. Amalec le hace frente al pueblo de Dios. Así es que, mis queridos hermanos, habiendo puesto este contexto, déjenme darles las tres enseñanzas que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Número uno, mis queridos hermanos, confía en el plan de Dios. Esta historia que vamos a ver aquí, mis queridos hermanos, esta historia que vamos a empezar a estudiar el día de hoy, necesitamos entenderla como el plan de Dios. No es solamente una historia antigua, como la historia de los babilonios o la historia de los egipcios. Esta es la historia que nos cuenta el plan de Dios. Y es muy importante ver así, que la Biblia es mucho más que
Es mucho más que historia religiosa, es mucho más que historia antigua, es la historia del plan de Dios, de lo que Dios está haciendo. Y Dios le dice a Moisés y a Josué, confíen en mí, que yo voy a estar con ustedes, te toca hacer algo en este plan. Así es que número uno, confía en el plan de Dios, confía que Dios tiene un plan, confía que Dios está trabajando. Moisés supo confiar en el plan de Dios y obedeció. Josué le tocó confiar en el plan de Dios. A él le tocó ser el guerrero, el que dirigía el ejército. A Moisés le tocó ser el líder espiritual. Confía en el plan de Dios. Número dos, haz lo que te toca. A unos les toca dirigir, a otros les toca pelear. A Moisés le tocó estar orando por el pueblo mientras hacían la batalla. A Josué le tocó estar en la batalla, blandiendo la espada. Haz lo que te toca. Número uno, confía en el plan de Dios. Me encanta el libro de Josué, la historia de Josué, porque todas las batallas se ganan de manera inesperada, ¿no? O sea, no es como una gran estrategia militar, así que tú te vas por el flanco y que el regimiento tal. Nunca hay una gran estrategia militar. Siempre hay estrategias militares bien raras. En este caso, la gran estrategia militar era que Moisés orara. Me encanta eso porque se trata de confiar en Dios. No confíes en tus propias fuerzas. No confíes en tus propios recursos o inteligencia. Confía en el plan de Dios. Mi hermano, te pregunto, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué misiones tienes? Número uno, confía en el plan de Dios. Confía en que es Dios el que te va a cuidar. Número dos, haz lo que te toca. ¿Qué te toca hacer? ¿Te toca pelear como a Josué? ¿Te toca orar como a Moisés? ¿Te toca trabajar? ¿Te toca ser padre? ¿Te toca ser amo de hogar? ¿Te toca predicar el evangelio? ¿Te toca enseñar a niños? ¿Te toca tocar la guitarra? ¿Qué te toca en la vida? ¿Te toca ser papá, hijo, esposo, estudiante, madre, padre, a la vez, como dicen algunos? Haz lo que te toca. Número uno, confía en el plan de Dios. Número dos, haz lo que te toca. Y número tres, mi hermano, únete al plan de Dios, que es lo más importante. Mira, hay gente que hace sus planes y luego le cuenta a Dios sus planes. Señor, aquí están mis planes, te pido que me bendigas. No, mi hermano, no, es al revés. Señor, ¿cuál es tu plan para mí? Y sabes que digo esto porque es muy interesante que Amalek, que es el pueblo que le hizo frente al pueblo de Israel, eran hermanos. O sea, literal es un pueblo hermano del pueblo de Dios. Y se enfrentan a ellos, se oponen al pueblo de Dios. Sin embargo, en el siguiente capítulo, no lo vamos a leer porque estamos estudiando a Josué, no a Moisés, pero en el siguiente capítulo vamos a ver que otro pueblo, los madianitas, también es un pueblo pariente. Madián era hijo de Abraham, más antes en la historia, ¿verdad? Mucho antes. Madián era uno de los hijos que Abraham tuvo con Sétura, así es que también era un pueblo hermano o primo de Israel. Y Madián se une a Israel. Madián le da consejos, los reciben, hacen alianzas y se unen al pueblo de Dios. ¿De cuáles eres tú, mi hermano? ¿De los que se oponen al plan de Dios? ¿De los que le dicen a Dios, Señor, estos son mis planes, bendíceme? ¿O de los que le dicen a Dios, Señor, ¿cuál es tu plan? Yo me uno al tuyo. Señor, ¿cuál es tu plan? Quiero hacer lo que tú digas. Te invito, mi hermano, a que confíes que Dios está a cargo. Confíes que Dios es el que pelea tus batallas. No confíes en tu gran estrategia, no confíes en tu gran planeación, confía en Dios. Número dos, dijimos que hagas lo que te toca, haz lo que te toca en el plan de Dios. Te puso como padre, te puso como jefe, te puso como ayudante, haz lo que te toca. Y número tres, mi hermano, únete al plan de Dios. No a tu propio proyecto, sino al proyecto de Dios para tu vida. Eso es lo que hizo Josué. Y vamos a estar estudiando esto y estoy seguro que va a haber muchas enseñanzas para nuestra vida. Por lo pronto vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan para nosotros. Permítenos confiar en ti, unirnos a ti, Señor, y hacer lo que nos toca. En el santo nombre de Jesús te pido bendición para todos mis hermanos. Amén. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Espero que esto haya sido de bendición. No se despeguen porque vamos a estar recibiendo muchísimas enseñanzas. Que Dios les bendiga.